Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central de La Paz, alumnos del primer semestre complementario de Contaduría Pública. Nuestro docente y tutor es el licenciado Carlos Alberto Limachi, de la materia de Auditoría Financiera. El nombre de nuestro grupo se denomina Nova Auditores SRL. Los temas que vamos a tocar son las normas de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores, los 4 modelos de opiniones, el punto 2, la norma general de auditoría gubernamental, el punto 3, las normas para el ejercicio de la auditoría interna, el punto 4, las normas de auditoría financiera gubernamental. Los integrantes de nuestro grupo son Casas Sosi Jocelyn Ivette, Calizaya Oblitas Paola Daniela, Lima Chuquimia Carla Gigliola, Larico Calle Carlos Manuel, Chinche Velázquez Freddy Jaime. Mi persona hará una breve introducción sobre las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia y los informes de auditoría como ejemplos en la profesión del auditor. La norma de auditoría local emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia. En nuestro país se adoptan las normas internacionales de información financiera, las NIF, que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y las normas internacionales de auditoría, las NIA, dependientes de la Federación Internacional de Contadores, en sus siglas, las IFAC. El año 2007, en el marco del convenio de cooperación técnica suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, mismo que ejecutó el proyecto de convergencia a normas internacionales de contabilidad y auditoría a través del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, la CETENAC, que es el ente técnico dependiente del Colegio de Auditores. Este es el encargado de elaborar y emitir pronunciamientos técnicos de la profesión. Para considerar estas normas se debe considerar las siguientes resoluciones. La resolución CETENAC número 002 del 2012, que tienen vigencia las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país. Esta es la resolución del 7 de noviembre del 2012, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Qué son estas normas de auditoría? Tiene 5 puntos importantes. Las normas básicas de auditoría en los estados financieros, las normas relativas a la emisión de dictámenes, la planificación de trabajo en auditoría, las normas relativas a la emisión de informes con propósitos tributarios y los documentos del auditor. Estas normas son estándares mínimos para la ejecución de una auditoría. Cada compromiso de auditoría puede requerir que se realice un trabajo de auditoría más allá de lo especificado en las normas, con el propósito de emitir adecuadamente una opinión sobre un conjunto de estados financieros. Se presenta a continuación una síntesis de estas normas. Las normas generales suelen hacer referencia a las condiciones y características de quien realiza el trabajo. Se refieren a lo siguiente. La auditoría debe ser realizada por un auditor que tenga una formación y competencia adecuada para el efecto. El auditor debe tener educación y experiencia, así como mantenerse actualizado mediante educación continua para permanecer actualizado en el campo de la auditoría. El auditor debe ser independiente en realidad y apariencia. El auditor debe tener debido cuidado profesional en la realización de sus tareas de auditoría. Las normas de trabajo de campo, ¿a qué se refieren? Es la manera de ejecutar la labor. El trabajo está adecuadamente planeado y los asistentes deben estar debidamente supervisados. El auditor debe tener una comprensión del cliente y sus procedimientos de control interno para que pueda planificar su auditoría, incluyendo la naturaleza, el tiempo y el alcance de sus pruebas y procedimientos. Las evidencias y pruebas obtenidas durante la auditoría deben ser suficientes y competentes para respaldar las cifras de los estados financieros preparados por la dirección y las afirmaciones del informe. Las normas de presentación de informes. Estas normas hacen referencia a las consideraciones respecto de la emisión del informe. Es una auditoría financiera. Debe indicarse claramente si los estados financieros se preparan conforme a los principios y prácticas contables que se emplean en la jurisdicción respectiva y de manera consistente para todas las cuentas.
El auditor debe expresar si el cliente proporcionó cualquier información adicional necesaria para obtener una debida comprensión de las cifras de los estados financieros. El auditor debe incluir su opinión sobre si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa sometida a la auditoría. Si bien el enfoque principal de las normas de auditoría generalmente aceptadas está dado por la auditoría financiera, ello no obstante pueden que sean aplicadas en lo pertinente, en cualquier trabajo de auditoría. Las normas de auditoría para el sector público y para otros trabajos de auditoría comparten los principios y orientaciones fundamentales. Esta norma está sujeta en los libros, en el compendio de normas de contabilidad, a la vez que son 9 colegios de las normas de auditoría que lo componen. Vamos a dar ejemplos de los modelos de opinión al respecto. El ejemplo 1, ¿qué nos dice? Este informe de auditoría sobre los estados financieros de una entidad la van a dar con una opinión limpia o favorable. ¿A qué se refiere? Este ejemplo de informe de auditoría está basado en las siguientes circunstancias. Toda auditoría es un conjunto completo de estados financieros de una entidad preparados de conformidad con un marco de representación razonable. Los estados financieros fueron preparados por la dirección de la entidad conforme con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Los términos del encargo de auditorías reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210, el cual dice que es un acuerdo de los términos de la auditoría. Trata de las responsabilidades del auditor para acordar los trabajos de una auditoría con la administración de una entidad. Y es donde el auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificable, es decir, favorable o limpia, sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida. Los requerimientos de ética aplicables a la auditoría comprenden el código para profesionales de contabilidad del CETENAC, así como los requerimientos relativos a la auditoría en Bolivia. Basándose en la evidencia de la auditoría obtenida, el auditor ha concluido que existe una incertidumbre material relacionada con hechos que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad como empresa en funcionamiento, según la NIA 570, que nos indica que es el negocio en marcha. Los responsables de la supervisión de los estados financieros son responsables de la preparación de estos estados financieros. Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local. El ejemplo número 5 nos indica sobre el informe de auditoría con una opinión con salvedades de una entidad. Todos los estados financieros son preparados por la dirección de cada entidad conforme a la contabilidad generalmente aceptada en Bolivia. Los inventarios que se muestran en los estados financieros son incorrectos. Se considera que el material, es decir, es adecuada una opinión con salvedades. El auditor concluye que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos que puedan generar dudas sobre la capacidad de la entidad como empresa, según la NIA número 570, que nos dice que es un negocio en marcha. El ejemplo 6 nos habla de un informe de auditoría con una opinión adversa o desfavorable. Esta auditoría es un conjunto completo de estados financieros consolidados en todas las entidades. Estos han sido preparados por la dirección de la entidad. Los términos del encargo de auditorías reflejan la descripción de las responsabilidades de la dirección. Los estados financieros consolidados contienen incorrecciones materiales, la falta de consolidación de una sociedad dependiente. Se considera que la incorrección material es generalizada en los estados consolidados. Los efectos de la incorrección no han sido determinados y nos dicen que no era factible. Es decir, esta es una opinión adversa o desfavorable. El auditor concluye que no existe una incertidumbre material relacionada o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Pasemos al ejemplo 8. Este es un informe de auditoría con abstención o denegación de opinión de una entidad. Los estados financieros, como en los otros puntos, son preparados por la dirección
de la entidad conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Los términos del encargo de auditorías reflejan la descripción de las responsabilidades de la dirección que recoge la NIA 10 con relación con los estados financieros. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y relación con múltiples elementos de los estados financieros. El auditor no ha podido obtener esta evidencia en relación con los inventarios y las cuentas por cobrar. Se considera que los posibles hechos de imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y aclarar estos materiales y generalizados en los estados financieros. Voy a dar lugar a nuestra compañera Paola para que ella pueda exponer el siguiente punto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Paola Daniela Calliza Yoblitas. El punto que voy a dar a conocer son las normas generales de auditoría gubernamentales. Esta nos indica que se requiere una supervisión por el profesional en las actividades realizadas en la auditoría. La quinta norma nos habla del control de calidad. Esto nos indica las organizaciones de la auditoría deben implementar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. La sexta norma nos habla del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Dicha norma nos indica que se debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales que resuelven significativamente el logro de los objetivos de la auditoría. La séptima norma nos habla del relevamiento de información. Esta nos dice que las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de la auditoría en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. La octava norma nos habla de la ejecución, que nos indica que cualquier sea el objetivo del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia
y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Y como última norma, tenemos la que es la del seguimiento, que nos indica que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de la auditoría y profesionales independientes. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Carlos, que les va a hablar acerca de del tercer punto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar acerca de las normas de auditoría para el ejercicio de auditoría interna. Las normas para el ejercicio de auditoría interna tienen puntos bien importantes y una de ellas es el alcance de la auditoría interna. Y en la primera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. El segundo punto es: los integrantes de la UAI no deben participar en ninguna operación o actividades administrativas ni examinar operaciones, actividades organizacionales o programas en las que hayan sido involucrados. Las actividades de la UAI comprenden principalmente de las siguientes características: la evaluación del funcionamiento y la eficacia del proceso del control interno de las actividades y operaciones que desarrolla la entidad, la evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. Después viene la evaluación de la eficacia, la eficiencia, economía y efectividad de las operaciones, actividades, unidades organizacionales o programas respecto a indicadores estándares apropiados para la entidad. Después, la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad, relacionadas con el objetivo del examen, informando si corresponde sobre los indicios de responsabilidad por la función pública. El análisis de los resultados de gestión en función a las políticas definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Otras auditorías establecidas en las normas de auditoría gubernamental. La G refiere al seguimiento a la implantación de recomendaciones emitidas por la UAI, por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes para determinar el cumplimiento de las mismas e identificar las causas que motivaron la falta de implantación. H. La evaluación de la información financiera para determinar las siguientes cosas: la confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, y si el control interno relacionado con la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la entidad. El siguiente punto sería la UAI de las entidades tutoras en el marco del control externo posterior puede efectuar las actividades señaladas en el numeral 3 de las normas para el ejercicio de auditoría interna 301 a las entidades bajo su tuición, especialmente cuando estas últimas no tengan UAI propia. Estas actividades incluyen, entre otras, la evaluación de la organización y funcionamiento de la UAI, de las entidades que se encuentran bajo tuición de acuerdo a las competencias señaladas en el artículo 27, inciso B, de la Ley 1178
y el artículo 15 del reglamento aprobado por Decreto Supremo 23-215. La UAI debe contar con manuales de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus actividades. El o jefe de la UAI será responsable de la planificación, ejecución y comunicación de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus actividades. El siguiente punto importante de las normas para el ejercicio de la auditoría interna son la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La segunda norma para el ejercicio de la auditoría interna es el jefe de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación de el jefe de la unidad de auditoría interna ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La jefa de la UAI debe cerciorarse de que la declaración se difunda a todas las unidades operativas de la entidad. Y la declaración contiene como mínimo la independencia de la UAI en su formulación y ejecución de sus actividades. B, las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de las actividades de la UAI. C, el apoyo que le brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que debe prestar el personal de la entidad. D, el acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda la información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimientos que realiza, incluyendo los archivos correspondientes. E, la responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional por la confidencialidad sobre la información obtenida. El otro punto importante aquí es las relaciones interpersonales. La tercera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Los requerimientos de la información y la comunicación de resultados efectuados por los auditores internos en forma verbal o por escrito debe evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la imagen de la UAI. El otro punto más importante aquí es la planificación de la estrategia y programación de operaciones anuales. La cuarta norma para el ejercicio de auditoría interna es: el jefe de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Después, la planificación estratégica de las actividades de auditoría interna tiene como propósito la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral. Se actualizará anualmente. La programación de actividades de la UAI se prioriza en función al resultado del análisis de los riesgos relacionados con cada una de ellas. Para programar las auditorías se debe aplicar el relevamiento de información general definido en el numeral 2 de la Norma General de Auditoría Gubernamental. El jefe de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la planificación estratégica y del programa de operaciones anuales, así como de su ejecución, evaluación y control. La jefe de la UAI remitirá a la Contraloría General del Estado para su evaluación el plan estratégico y programa de operaciones anual hasta el 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación con la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y la UAI de la entidad tutora, dejando evidencia documentada de la coordinación efectuada. La coordinación con la máxima autoridad ejecutiva implanta el compromiso de dicha autoridad de facilitar oportunamente los recursos, la información y documentos necesarios para el desarrollo de las actividades. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. El programa de operaciones anual incluirá básicamente los siguientes aspectos: A, objeto de gestión de la UAI. B, actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de ellas.
C. Fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad. D. Recursos humanos, materiales, financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. Y E. Cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades. El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual es evaluado periódicamente por la jefa de la UAI, debiendo comunicar sus resultados a la máxima autoridad ejecutiva y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio, semestral, y hasta el 31 de enero, anual. Sin perjuicio de lo señalado, se puede establecer informes periódicos a la máxima autoridad ejecutiva, por ejemplo, trimestrales, que den en cuenta del avance del programa de operaciones anual, el POA de la UAI, señalando si hay demoras con su debida justificación o solicitando recursos adicionales, la contratación de personal especializado u otras necesidades que surjan durante la ejecución del POA. Otro punto importante en las normas aquí es la planificación, supervisión y evidencia de auditoría. La quinta norma para el ejercicio de la auditoría interna es la planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Los auditores internos, cuando ejecuten exámenes de confiabilidad de registro y estados financieros, deben aplicar las normas de auditoría financiera 220 y la evaluación de la eficacia de los sistemas de administración de las actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. Deberán sujetarse a las normas de auditoría operacional 230 en lo que sea aplicable. Otro punto importante aquí es la comunicación de resultados. La sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna es la comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. La o el jefe de la UAI es responsable de la remisión de los informes de auditoría inmediatamente después de concluidos en forma simultánea a la máxima autoridad colegiada, si lo hubiera, a la máxima autoridad ejecutada de la entidad, a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición y a la Contraloría General del Estado. Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por la o el jefe de la unidad de auditoría interna señalado como el número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado. La o el jefe de la UAI debe informar oportunamente en forma escrita a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o se originen por desvíos significativos al control interno de la entidad. Será necesario que el informe de auditoría se mencione a la comunicación anticipada identificando el medio utilizado para tal efecto. El informe del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros se debe ajustar a la norma financiera 225 sobre aspectos de control interno y emerge del examen de confiabilidad a la norma de auditoría operacional 235. Los informes de evaluación sobre la eficacia del proceso de control interno y de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos deberán sujetarse a la norma de auditoría operacional 235. Todos los informes en forma previa a su emisión deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de las auditorías o seguimientos realizados. Como constancia, se suscribirá un acta de reunión. Todos los informes de auditoría y seguimientos deben incluir los comentarios o aclaraciones de los servidores públicos responsables de los sectores auditados con relación a los resultados obtenidos por la UAI, excepto aquellos informes en los que se establecen indicios de responsabilidad por la función pública y en los que se emite opinión sobre la razonabilidad de la UAI entre ente tutor y confiabilidad de los estados financieros. La máxima autoridad ejecutada dentro de los 10 días hábiles de recibido el informe emitirá por escrito su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones. En caso de no aceptar, deberá fundamentar su decisión. Las recomendaciones aceptadas por la máxima autoridad ejecutiva son de obligatorio cumplimiento. La ausencia del pronunciamiento de la máxima autoridad ejecutiva y o cronograma de implantación de las recomendaciones no excluye la obligación de la UAI de efectuar exámenes específicos de seguimiento al incumplimiento de las recomendaciones emergentes de sus propios informes y de las firmas privadas profesionales independientes. Paso la palabra a mi compañera Jocelyn. Buenas tardes, soy Jocelyn Casas y hoy voy a exponer
sobre las normas de auditoría financiera gubernamental, de la resolución de la Contraloría General del Estado número 094 de 2012, en fecha del 27 de agosto del mismo año. Disposiciones generales. Propósito. El presente documento contiene un conjunto de normas y declaraciones que nos permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en todo el territorio del país. Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, por los auditores gubernamentales de la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría de las entidades públicas y los profesionales independientes o firmas de auditoría. Los miembros de las organizaciones que acabo de mencionar ejecutan tareas de auditoría en el sector público. A esto se los va a denominar auditores gubernamentales para propósitos de la norma. Auditoría. La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia que nos permite establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Consideraciones básicas. Todo servidor público debe rendir cuentas de su gestión a la sociedad, porque la sociedad necesita, desea y debe conocer si los recursos públicos han sido administrados correctamente. Los servidores públicos deben emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. También deben cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento. También deben establecer y mantener controles que garanticen la consecución de los objetivos correspondientes, promoviendo la eficiencia de sus operaciones, salvaguardando los recursos contra las irregularidades, fraudes y errores. También deben emitir información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de responsabilidad pública que otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas correspondientes de todas las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas en todo el proceso de la auditoría. Definiciones. Estas definiciones son sacadas de la ley número 1178, entre las cuales tenemos los vacíos técnicos. Si en el desarrollo de la auditoría gubernamental surgen aspectos que no están complementados en esta norma, entonces podemos recurrir a las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. También tenemos las normas internacionales de auditores, MIA, emitidas por la Federación Internacional de Contadores. También tenemos las declaraciones sobre las normas de auditoría SAS, emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, AICPA. También las normas de auditoría emitidas por las organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, INTOSAI, y por último las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna, NEPAL. Las fuentes están realizadas bajo los criterios de los siguientes organismos, que son el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, IFAC, el Instituto Americano de Contadores Públicos, AICPA, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, el Instituto de Auditores Internos, IAI, y por último la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos, GAO. La contratación de servicios de auditoría. Si bien esto no es una normativa, es importante aplicar las políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría, para poder supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme lo establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. El registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa. Para poder prestar servicios de auditoría en las entidades públicas, comprendidos en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, los profesionales independientes y las firmas de auditorías externas deben inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. En el ejercicio de la auditoría, para la aplicación de estas normas,
corresponde necesariamente tomar en cuenta las normas generales de auditoría gubernamental 210. Auditoría financiera. La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencias que tienen el propósito de emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo. También determinar la información que se encuentra presentada de acuerdo a los criterios establecidos o declarados expresamente. También debe determinar si la entidad auditada ha cumplido con los requisitos financieros y específicos. Y por último, determinar si el control interno relacionado a la presentación de los estados financieros ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos. El ejercicio de la auditoría interna. La auditoría interna es una función de control interno posterior a la organización que se realiza a través de una unidad especializada. Tiene como propósito contribuir a lo largo de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. Estas normas de auditoría gubernamental deben ser aplicadas por el auditor interno gubernamental. Paso la palabra a mi compañera Carla, que continuará explicando el mismo punto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carla Gigliola de Machiquinia. Yo voy a exponer lo que son las normas de auditoría financiera gubernamental. Bueno, son 5 las normas de auditoría financiera gubernamental y estas son la planificación, la supervisión, el control interno, la evidencia y la comunicación de resultados. La planificación. La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. La planificación de la auditoría va a permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen. Esta planificación de auditoría no puede tener un carácter rígido, es decir, en el proceso se va a poder modificar. El auditor deberá considerar los siguientes aspectos: términos y referencia, comprensión de las actividades, análisis de la planificación, importancia relativa o significativa, áreas críticas de auditoría, historial de auditoría, control interno, riesgos de auditoría, muestreo, programas de trabajo, conformación de equipos de trabajo y el cronograma. En la planificación, el proceso de la auditoría va a dar como resultado la elaboración del MPA. Supervisión. Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. Ya. La supervisión va a dirigir hacia la consecución de los objetivos de la auditoría. Todo esto va a estar definido en el MPA. La actividad de supervisión va a incluir instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, asistir y entrenar al equipo de auditoría. Supervisión. En los papeles de trabajo deberá quedar evidencia de toda supervisión ejercida durante todas las etapas del examen. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo y la experiencia del personal. El control interno. Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extinción y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El estudio y evaluación del control interno incluye 2 fases.
el conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y del sistema de contabilidad. Y B, la comprobación de que los controles internos incorporados a procesos y procedimientos de la entidad están siendo aplicados y funcionan. Los resultados de la evaluación del control interno va a llevarnos a realizar los papeles de trabajo. En el caso de deficiencias significativas en la evaluación del control interno, nos va a dar lugar a la emisión de un informe de evaluación del control interno. Evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. El trabajo del auditor va a ser recabar información. Una vez obtenida la información, va a examinar toda esta y va a examinar toda la evidencia y va a emitir su opinión en base a la misma. La evidencia es válida si es de fuentes independientes de la entidad auditada, cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental, de documento original, y cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno. La evidencia es suficiente si basta para sustentar la opinión del auditor gubernamental. La evidencia de auditoría se va a clasificar en testimoniales, documentales, físicas, analíticas e informáticas. La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de trabajo. El propósito de estos papeles de trabajo va a ser proporcionar el principal sustento del informe de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores gubernamentales ejecuten y supervisen la auditoría, permitir que otros revisen la calidad de auditoría. Los papeles de trabajo deben contener los objetivos, alcance y procedimientos, documentos del trabajo realizado, recomendaciones, evidencia de las revisiones de supervisión y requisitos técnicos. Como parte final va a ser la comunicación de resultados. El informe que va a resultar de toda esta auditoría debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrado. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que en el informe se indique lo contrario. El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su conjunto, o la afirmación de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se pueda expresar tal opinión, se deben de consignar los argumentos debidamente sustentados. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. El contenido básico de este informe estándar va a contener el título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance y párrafo de opinión. Esto si el informe es sin salvedades. Ahora, existen otros tipos de informe que son la opinión con salvedades, opinión adversa o negativa y la abstención de información. Bueno, y eso ha sido todo por parte de nuestro grupo. Gracias por su atención. Cedo la palabra a mi compañero Freddy. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar en el video acerca de lo que es el principio de confidencialidad. Vamos a dar un breve concepto.
El principio de confidencialidad se refiere: el contador público tiene la obligación de guardar el secreto profesional, no revelando por ningún motivo los hechos o circunstancias de que tenga conocimiento durante el ejercicio de sus servicios profesionales. Significa respetar la privacidad de la información como resultado de las relaciones profesionales y comerciales. En base a este principio, elaboramos un video de dramatización, donde participa nuestro grupo. La historia es una que se puede dar o se da en nuestro ambiente laboral, donde hay dos empresas que comercializan un mismo producto o similar. Durante la época de la pandemia, una de ellas se dio la idea de innovar su mercado mediante las plataformas virtuales y de esa manera incrementar sus ingresos. Es donde interviene la consultora contable para asesorar y llevar la contabilidad de ambas empresas, donde el gerente de una de las empresas ofrece dinero a cambio de información. El contador acepta este soborno a cambio de esta información confidencial. Veamos el video. Buenas tardes, licenciado. Quería comentarle que viendo y analizando a nuestros clientes, vimos que la empresa Alfa aumentó en un 50% sus utilidades el anterior mes. Puede ser por una buena estrategia o porque llevan la contabilidad a cabalidad. Bueno, eso se debe a la gestión que va realizando la empresa, el marketing, el buen trabajo en estrategia, una buena planificación, organización, control para que la empresa marche bien, mientras la empresa genere más ingresos y todo marche bien. También a nosotros como consultora nos va a ir bien. Buenas tardes, contador. Pasaba por su oficina para entregarle un pequeño presente, pero ya que no se encuentra el gerente, el presente tendrá que ser para su persona. También estoy preocupada ya que los últimos meses los ingresos han bajado considerablemente, pero la de nuestra competencia ha subido el doble. Mire, su competencia es la empresa Alfa. ¡Qué coincidencia! Justamente también son nuestros clientes y vi que al momento de declarar sus impuestos, observé que subieron en un 75% sus ventas. Facturaron un total de 3 millones de bolivianos y contrataron más personal y cumplen con todas sus obligaciones. Le pediría un favor y que esto quede entre nosotros dos. Su ayuda será muy bien gratificada. Dígame, ¿cuál es el secreto de mi competencia? Bueno, ya que usted es una buena persona y es una cliente de nuestra empresa, le voy a comentar. La empresa Alfa está invirtiendo en publicidad de redes sociales. Abrió su página web y ahora su mayor ingreso son las ventas online. Vaya, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? Lo voy a poner en práctica ahora mismo. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, sí es cierto que ahora la mayoría de las empresas se dedican a lo que es las ventas online. Si bien yo no expuse todo esto, fue también por la falta de recursos, ya que un buen marketing digital nos va a costar una muy buena inversión. Pero bueno, de cualquier forma yo voy a realizar un estudio de mercado para poder presentar las proyecciones y las utilidades mediante este método. Pediría por favor al departamento de finanzas que nos pudiera apoyar en este sentido. Buenas tardes, auditor. Vengo a pedirle una asesoría. Fíjese que las ventas de mi empresa han ido cayendo drásticamente en los últimos meses. Lo raro del hecho es que las ventas de la empresa Beta, mi competencia, han ido creciendo paulatinamente. También he podido notar
que muchos de mis clientes han empezado a hacer negocios con esta empresa. ¿Usted podría ayudarme en eso? Ok, buenas tardes. Mire, estoy revisando sus documentos o de por qué esa caída, porque en sí todo está en orden. No entiendo por qué sus obligaciones superan sus ingresos. Todo está en regla, también tiene su planilla, impuestos todo el día y en regla. Lo que recomendaría es que verificara que en su empresa no haya ninguna fuga de información, porque esto no es novedad y no debería suceder. Por favor, contador, lo necesito en mi despacho dentro de media hora. Hay una situación muy delicada que debemos tratar. Lo veo en media hora. Sí, licenciado. Enseguida paso. Señor contador, ¿usted sabía que la empresa Alfa de un tiempo a esta parte ha ido perdiendo ganancias, clientes y capital? Y justamente cuando revisé los documentos suyos, encontré un extracto de un depósito a cuenta de usted proveniente de la empresa Beta, y justo coincide con el tiempo en que la empresa Alfa ha ido disminuyendo sus ingresos. ¿Usted fue pasando información a la empresa Beta? Usted sabe que los principios básicos de la profesión es la confidencialidad. Debido a este percance y al daño a la imagen que nos ha dado usted a la consultora, voy a tener que prescindir de sus servicios. Quiero desocupado su oficina dentro de 24 horas. Está despedido.